Imagina que pasaste toda tu vida invisible, limpiando oficinas donde otros mueven millones, mientras guardas en silencio un talento increíble. ¿Qué harías si un día te humillan delante de todos, apostando que no servirías ni para traducir un papel? Esperanza, la señora de la limpieza, va a callar a todos y demostrar que, a veces, el verdadero valor no necesita títulos, solo coraje y dignidad. El sol de la mañana se filtraba por los enormes ventanales del edificio corporativo Torres Emperador, en el corazón de Ciudad de México, iluminando los mármoles pulidos del vestíbulo principal, mientras el eco de tacones caros y conversaciones en inglés llenaba el ambiente de poder y dinero que caracterizaba a una de las empresas más exitosas del país. En el piso 23 de este coloso de cristal y acero, Esperanza Morales empujaba su carrito de limpieza por los pasillos alfombrados, sus pasos silenciosos y su presencia casi invisible para los ejecutivos que pasaban a su lado, hablando de millones como si fueran centavos. A los 62 años, Esperanza había trabajado en limpieza durante más de 40 años, con las manos curtidas por décadas de detergentes y desinfectantes, y una espalda que le recordaba cada día el peso de los años dedicados a mantener limpios los espacios donde otros tomaban decisiones que movían el mundo. Su rostro, marcado por las líneas del tiempo y la experiencia, conservaba una dignidad serena que ni las burlas ocasionales ni la indiferencia constante habían logrado quebrar. Vestía el uniforme azul marino de la empresa de limpieza, siempre impecable a pesar de la naturaleza de su trabajo, porque doña Esperanza creía firmemente que la dignidad se llevaba en la forma de presentarse ante el mundo, lo que ninguno de esos ejecutivos sabía, lo que no podían imaginar mientras ella limpiaba sus oficinas y vaciaba sus papeleras, era que Esperanza guardaba un secreto que la convertiría en la protagonista de una historia que cambiaría no solo su vida, sino la percepción que muchos tenían sobre el valor de las personas que trabajan en silencio. Detrás de esa apariencia humilde de mujer de limpieza, se escondía una mente privilegiada que había aprendido 6 idiomas de manera autodidacta y poseía un conocimiento del mundo que rivalizaba con el de cualquier diplomático. La historia de Esperanza era la de millones de mujeres mexicanas de su generación. Nacida en una familia campesina en Oaxaca, había tenido que dejar la escuela a los 12 años para ayudar a mantener a sus hermanos menores después de que su padre muriera en un accidente. Su madre, Rosa Morales, era una mujer sabia que, a pesar de no saber leer ni escribir, tenía una comprensión profunda de la naturaleza humana y un respeto sagrado por el conocimiento. «Mija», le decía mientras cosían juntas por las noches, «la pobreza puede quitarte muchas cosas, pero nunca puede quitarte lo que llevas en la cabeza. Aprende todo lo que puedas, porque el saber es la única herencia que nadie te puede robar». Esas palabras se convirtieron en el mantra de Esperanza. Cuando a los 18 años llegó a la capital buscando mejores oportunidades, se empleó como empleada doméstica en casa de una familia acomodada que tenía una biblioteca inmensa. Los patrones le permitían leer los libros durante sus ratos libres, y fue así como comenzó su extraordinaria educación autodidacta. Primero fueron las novelas en español, luego los libros de historia, después los diccionarios. Cuando descubrió que la familia recibía periódicos y revistas en inglés, francés e italiano, su curiosidad la llevó a estudiar esos idiomas de manera sistemática. Durante las 4 décadas que siguieron, mientras trabajaba en diferentes empleos de limpieza y servicio doméstico, Esperanza nunca dejó de estudiar. En las bibliotecas públicas, en los autobuses camino al trabajo, en los descansos de sus labores, siempre tenía un libro, un diccionario o algún material de estudio,
Aprendió inglés escuchando la radio americana, francés con discos de la Alianza Francesa que compraba usados en el Tianguis, italiano con las películas que veía en el cine de barrio, alemán con manuales que encontraba en ventas de garage, mandarín con videos en Internet cuando finalmente pudo permitirse una computadora usada, y árabe por pura fascinación hacia esa cultura que conoció a través de documentales. Su método era único y efectivo. No solo memorizaba palabras y reglas gramaticales, sino que estudiaba la cultura, la historia y las tradiciones de cada país cuyo idioma aprendía. Para ella, conocer un idioma significaba entender el alma de un pueblo, y esa comprensión profunda la convirtió en algo más que una simple políglota. La transformó en una ventana viviente hacia diferentes mundos y formas de pensar. Rodrigo Sandoval Villanueva era el epítome del empresario mexicano exitoso de la nueva generación. 45 años, educado en las mejores universidades de Estados Unidos, heredero de un imperio familiar que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología. Su oficina en el piso 23 de Torres Emperador era un santuario del poder moderno, con obras de arte contemporáneo, muebles de diseñador europeo y una vista panorámica de la ciudad que le recordaba diariamente la altura a la que había llegado. Para Rodrigo, el éxito se medía en números, los millones de dólares que manejaba, las empresas que controlaba, las decisiones que tomaba y que afectaban a miles de empleados. Su trato con el personal de servicios era cordial pero distante, el de un patrón benevolente que reconocía la necesidad de cierta amabilidad, pero que jamás perdía de vista las diferencias de clase. Veía a la gente como esperanza, con una mezcla de respeto superficial y lástima condescendiente, pensando que eran personas buenas y trabajadoras pero limitadas por su falta de educación y oportunidades. Para él, el mundo se dividía claramente entre los que tenían educación y poder, y los que estaban destinados a servir a los primeros. El día que cambiaría todo comenzó como cualquier otro martes. Rodrigo tenía una reunión crucial con un consorcio de inversionistas chinos que estaban considerando una asociación estratégica para expandir sus operaciones en Asia. Era un negocio de 500 millones de dólares que podría catapultar su empresa al nivel de las corporaciones multinacionales más importantes del mundo. Los documentos para la reunión habían llegado esa mañana por correo diplomático, pero cuando Rodrigo los abrió, se encontró con su peor pesadilla. Todos estaban escritos en mandarín tradicional, con caracteres complejos que para él eran simplemente dibujos incomprensibles. Su asistente ejecutiva, Patricia, había intentado contactar con todos los traductores profesionales de la ciudad, pero era temporada alta de conferencias internacionales y todos estaban ocupados. Los servicios de traducción en línea no podían manejar la complejidad técnica y legal de los documentos, y el tiempo se agotaba. La reunión era en 3 horas y los inversionistas chinos ya estaban en camino desde el aeropuerto. «¡Esto es imposible!», gritaba Rodrigo en su oficina, paseándose como león enjaulado mientras Patricia hacía llamada tras llamada sin éxito. ¿Cómo voy a cerrar el negocio más importante de mi carrera si ni siquiera puedo leer lo que proponen? Necesito un milagro. La frustración lo estaba consumiendo. Y la posibilidad de perder esa oportunidad por algo tan simple como una barrera idiomática lo enfurecía más que cualquier problema financiero que hubiera enfrentado. Esperanza había estado limpiando la oficina contigua cuando escuchó los gritos de desesperación. A través de la puerta entreabierta, pudo ver los documentos esparcidos sobre el escritorio de caoba, y su corazón dio un vuelco al reconocer los caracteres chinos que brillaban bajo la luz del escritorio.
Sin poder contenerse, se acercó un poco más y alcanzó a leer algunos fragmentos. Su mandarín, aprendido durante años de estudio nocturno, le permitió entender que se trataba de un contrato de asociación empresarial con cláusulas muy específicas sobre distribución de ganancias y responsabilidades operativas. Por un momento, dudó. Durante 40 años había mantenido en secreto sus conocimientos. Había fingido no entender las conversaciones en idiomas extranjeros que escuchaba mientras limpiaba. Había permanecido invisible y silenciosa como se esperaba de una mujer en su posición. Pero al ver la desesperación genuina en el rostro de Rodrigo, algo dentro de ella se removió. Quizás era el momento de romper el silencio de décadas. Tocó suavemente la puerta y entró con su carrito de limpieza, manteniendo la cabeza baja como siempre hacía. «Disculpe, licenciado Sandoval», dijo con voz tímida. No quería interrumpir, pero escuché que tiene problemas con unos documentos en chino. Rodrigo la miró con irritación. No estaba de humor para interrupciones del personal de limpieza. «Sí, Esperanza, tengo un problema muy grave, pero no creo que puedas ayudarme con esto», respondió sin ocultar su molestia. «Bueno, licenciado», continuó Esperanza, todavía sin levantar la mirada. «Yo sé un poquito de chino. Si usted quiere, puedo intentar ayudarle». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj suizo que adornaba la pared. Rodrigo la miró como si hubiera dicho que sabía volar. «¿Tú sabes chino?», preguntó con una mezcla de incredulidad y sarcasmo. «Esperanza, aprecio tu intención de ayudar, pero estos son documentos legales complejos. No es como leer el menú de un restaurante chino». Patricia, que había estado observando la escena, soltó una risita nerviosa. Don Rodrigo, con todo respeto hacia doña Esperanza, «pero creo que necesitamos buscar soluciones más profesionales». Rodrigo asintió. Pero la desesperación lo estaba volviendo loco. En un arranque de frustración y sarcasmo, tomó uno de los documentos más complejos y se lo puso enfrente a Esperanza. «¿Sabes qué? Te doy toda mi plata si puedes traducir esto». «No, mejor aún. Si puedes leer aunque sea una línea de este documento y explicarme qué dice, te regalo mi Porsche y mi casa en Las Lomas». La risa que siguió fue cruel y condescendiente. Patricia se tapó la boca para disimular su diversión, y hasta el guardia de seguridad que pasaba por el pasillo sonrió al escuchar la propuesta. Para todos era evidente que el patrón se estaba burlando de la pobre mujer de limpieza, jugando con su ingenuidad, de manera que bordeaba la crueldad. Esperanza sintió el calor de la humillación subir por su cuello, pero algo más fuerte que la vergüenza se apoderó de ella. 40 años de silencio, 40 años de ser invisible, 40 años de que la subestimaran. Tomó el documento con manos temblorosas, pero no de nervios, sino de emoción contenida. Durante unos segundos, estudió los caracteres, ordenando mentalmente la traducción. Luego, con voz clara y firme, comenzó a leer. Acuerdo de asociación estratégica entre Corporaciones Sandoval de México y Grupo Empresarial Dragón Dorado de Shanghái. Artículo primero. Las partes acuerdan establecer una sociedad conjunta para la distribución de productos tecnológicos en el mercado asiático, con una inversión inicial de $500 millones estadounidenses, dividida en partes iguales. El silencio que cayó sobre la oficina fue ensordecedor. Rodrigo se había quedado con la boca abierta. Patricia había dejado caer el teléfono que tenía en la mano, y hasta el aire acondicionado parecía haber dejado de funcionar. Esperanza continuó leyendo, traduciendo párrafo tras párrafo con una fluidez y precisión que hubiera envidiado cualquier intérprete profesional. No solo traducía las palabras, sino que explicaba los términos técnicos,
aclaraba las implicaciones legales y señalaba las cláusulas que requerían especial atención. Este párrafo establece que los beneficios se distribuirán según la participación en el mercado de cada región, continuaba Esperanza. Pero hay una cláusula aquí que dice que si las ventas en territorio mexicano superan el 60% del total, la empresa china tendría derecho a renegociar los porcentajes. Y aquí abajo, en letra pequeña, mencionan que todos los conflictos se resolverían bajo la ley china, no la mexicana, lo cual podría ser problemático para ustedes en caso de disputas. Rodrigo se dejó caer en su silla de cuero, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Esta mujer, a la que había visto limpiar su oficina durante años sin prestarle más atención que la que le daría a un mueble, no solo hablaba mandarín perfectamente, sino que entendía conceptos legales y comerciales complejos. ¿Cómo es posible?, murmuró. ¿Dónde aprendiste todo esto? Esperanza sonrió por primera vez en años con verdadera satisfacción. Licenciado, llevo 40 años limpiando oficinas como esta, escuchando conversaciones, leyendo documentos que la gente deja en los escritorios, pero también llevo 40 años estudiando por las noches. El chino lo aprendí porque me parecía hermoso, como poesía dibujada. El inglés porque lo necesitaba para entender las noticias. El francés por las películas. Uno aprende lo que le interesa, sin importar la edad o la posición. La transformación en el rostro de Rodrigo fue visible. La soberbia y el sarcasmo se desvanecieron, reemplazados por algo que nunca había sentido hacia una empleada de limpieza: respeto genuino y un poco de vergüenza por su comportamiento anterior. Esperanza, dijo con voz más suave, yo te debo una disculpa. Y también te debo una explicación de por qué esta traducción es tan importante. Durante la siguiente hora, Rodrigo le explicó a Esperanza la magnitud del negocio, los desafíos que representaba y lo que estaba en juego. Ella escuchó con atención, haciendo preguntas inteligentes que demostraban una comprensión profunda de los mercados internacionales. Cuando llegó el momento de la reunión con los inversionistas chinos, Rodrigo tomó una decisión que sorprendió a todos. Pidió a Esperanza que participara como intérprete y asesora cultural. Pero don Rodrigo, protestó Patricia. ¿Qué van a pensar los inversionistas cuando vean que nuestra traductora es la señora de la limpieza? Esto podría perjudicar nuestra imagen corporativa. Rodrigo la miró con dureza. Patricia, esta señora de la limpieza acaba de salvar un negocio de $500 millones. Su imagen corporativa no tiene nada que ver con su uniforme, sino con su capacidad. Y te aseguro que Esperanza entiende más de negocios internacionales que muchos de nuestros consultores caros. La reunión fue un éxito rotundo. Los inversionistas chinos quedaron impresionados no solo por la fluidez de Esperanza en mandarín, sino por su conocimiento de la cultura china y su habilidad para mediar entre las diferencias culturales mexicanas y asiáticas. Explicó conceptos que los empresarios mexicanos no entendían. Tradujo no solo palabras, sino intenciones, y ayudó a navegar las complejidades de hacer negocios entre dos culturas muy diferentes. Pero lo más impresionante fue cuando el líder de la delegación china, el señor Wang, le preguntó directamente en mandarín sobre su opinión del acuerdo. Esperanza respondió con una fluidez que dejó boquiabiertos a todos los presentes, explicando los beneficios mutuos del acuerdo, pero también señalando áreas donde ambas partes podrían obtener mejores términos con pequeños ajustes. Su análisis fue tan perspicaz que Wang pidió hablar en privado con Rodrigo para felicitarlo por tener una asesora de tan alto calibre. Cuando la delegación china se retiró después de firmar un memorando de entendimiento que abría la puerta a la sociedad más importante en la historia de la empresa Sandoval, Rodrigo se quedó a solas con Esperanza en su oficina.
El silencio se alargó, mientras él trataba de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. «Esperanza», comenzó finalmente. «Durante años has estado aquí, limpiando mi oficina, y yo nunca me tomé la molestia de conocerte realmente. Hoy me has dado una lección de humildad que no voy a olvidar jamás. No solo salvaste este negocio, me salvaste de mi propia arrogancia». Esperanza lo miró con ojos que brillaban de emoción contenida. «Licenciado Rodrigo, no le guardo rencor por no haberme visto antes. Así funciona el mundo, ¿verdad? Pero hoy me permitió ser yo misma, y eso no tiene precio». Rodrigo negó con la cabeza. «No, Esperanza, hoy tú me permitiste a mí ser mejor persona. Y quiero ofrecerte algo. Un puesto como directora de Relaciones Internacionales de la empresa, con un salario acorde a tu verdadero valor». La propuesta tomó a Esperanza por sorpresa. Durante décadas había soñado con que alguien reconociera sus habilidades, pero ahora que lo tenía enfrente, se dio cuenta de que lo que más quería no era necesariamente cambiar de trabajo, sino cambiar la percepción que la gente tenía sobre las personas como ella. «Don Rodrigo», respondió después de pensarlo, «le agradezco mucho su oferta, pero tengo una contrapropuesta. ¿Qué le parecería si creo un programa para identificar y desarrollar el talento oculto entre todos los empleados de la empresa? Estoy segura de que hay muchas personas aquí, en limpieza, en seguridad, en mantenimiento, que tienen habilidades que nadie ha descubierto. Podríamos crear oportunidades para que la gente demuestre lo que sabe, independientemente de su trabajo actual». La idea fascinó a Rodrigo. En las semanas que siguieron, Esperanza diseñó e implementó el programa Talento sin Fronteras, donde cualquier empleado de la empresa, sin importar su posición, podía demostrar habilidades especiales y recibir oportunidades de desarrollo. Los resultados fueron asombrosos. El guardia de seguridad nocturno resultó ser un programador autodidacta extraordinario. La señora del comedor hablaba 4 idiomas y tenía conocimientos de contabilidad internacional. El jardinero tenía un don natural para las relaciones públicas. La historia de Esperanza se corrió como pólvora por toda la empresa y luego por los círculos empresariales de la capital. Los medios de comunicación recogieron la historia de la mujer de limpieza que habla 6 idiomas y salvó un negocio de 500 millones. Y pronto se convirtió en un símbolo nacional de que el talento no entiende de clases sociales ni de títulos universitarios. Esperanza comenzó a recibir invitaciones para dar conferencias en universidades, empresas y organizaciones civiles. Su mensaje era simple pero poderoso. El conocimiento no pertenece a una clase social. La curiosidad y las ganas de aprender son los únicos requisitos para crecer. Yo aprendí 6 idiomas limpiando oficinas porque nunca dejé de creer que merecía algo más. No porque quisiera dejar de ser quien era, sino porque quería ser la mejor versión de mí misma. Rodrigo experimentó su propia transformación. La empresa Sandoval se convirtió en pionera en programas de desarrollo de talento inclusivo, y él comenzó a ser reconocido no solo como un empresario exitoso, sino como un líder visionario que entendía que el verdadero valor de una organización estaba en su gente, toda su gente. Un año después, en la oficina que ahora compartían Esperanza y Rodrigo, ella como directora de desarrollo de talento humano, un puesto creado especialmente para ella, reflexionaban sobre cómo había cambiado sus vidas aquel día. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le preguntó Rodrigo. Que yo te ofrecí toda mi plata por una traducción, y al final tú me diste algo mucho más valioso. Me enseñaste a ver a las personas de verdad. Esperanza sonrió mientras organizaba los certificados de graduación de los empleados que habían completado los programas de capacitación que ella había diseñado. «Don Rodrigo, usted no me dio dinero,
pero me dio algo que valía más: la oportunidad de demostrar que todos llevamos tesoros escondidos. Solo necesitamos que alguien nos dé la oportunidad de brillar. La empresa Sandoval no solo cerró exitosamente el negocio con los inversionistas chinos, sino que se expandió a mercados en 5 continentes, siempre con Esperanza como asesora cultural y lingüística. Pero más importante que el éxito financiero fue el cambio cultural que provocó. Otras empresas comenzaron a implementar programas similares. Universidades crearon becas para empleados de servicios que quisieran estudiar, y se inició un movimiento nacional de reconocimiento al talento oculto en todos los sectores de la sociedad. Los domingos, Esperanza visitaba el panteón donde descansaba su madre, Rosa Morales. Junto a la tumba le contaba los eventos de la semana, los nuevos estudiantes que habían descubierto sus talentos, las empresas que habían implementado programas de inclusión. «Mamá», le decía mientras ponía flores frescas, «¿se acuerda que me decía que el saber era la única herencia que nadie me podía robar? Pues resulta que no solo no me la robaron, sino que ahora la estoy compartiendo con todo el mundo». En su casa de Coyoacán, que ahora podía permitirse gracias a su nuevo salario, pero que había elegido en el mismo barrio humilde donde había vivido siempre, Esperanza mantenía una rutina que nunca cambió. Cada noche, después de cenar, se sentaba en su escritorio a estudiar algo nuevo. Ya había empezado con japonés y estaba considerando el ruso. A los 63 años, su curiosidad seguía siendo tan voraz como cuando era una niña campesina en Oaxaca. La historia de Esperanza Morales se convirtió en leyenda, pero ella nunca perdió la humildad ni la conexión con sus raíces. Siguió vistiendo sencillamente, siguió tratando a todos con el mismo respeto, y siguió creyendo que cada persona que conocía tenía algo valioso que enseñarle. Su oficina en Torres Emperador se convirtió en un lugar de peregrinaje para empleados de todos los niveles que buscaban consejo, oportunidades o simplemente alguien que los escuchara de verdad. El programa Talento sin Fronteras se expandió internacionalmente y Esperanza fue invitada a colaborar con organizaciones como las Naciones Unidas y el Banco Mundial para desarrollar iniciativas similares en otros países. Pero cada vez que viajaba, cada vez que recibía un reconocimiento internacional, regresaba a su escritorio en el piso 23, donde todavía mantenía su carrito de limpieza como recordatorio de dónde había empezado y de que todas las personas, sin importar su trabajo, merecían respeto y oportunidades. Rodrigo, por su parte, se convirtió en un empresario diferente. Aprendió a caminar por su empresa, no como un rey observando a sus súbditos, sino como alguien que entendía que cada empleado era una persona completa con sueños, conocimientos y potencial por descubrir. Su liderazgo se transformó, y con él, toda la cultura corporativa de la empresa. Years later, cuando los estudiantes de Administración de Empresas estudian el caso Sandoval Morales en las universidades, aprenden que el liderazgo verdadero no consiste en imponer autoridad, sino en descubrir y potenciar el talento de otros. Y cuando los sociólogos escriben sobre los cambios en las estructuras laborales mexicanas del siglo XXI, siempre mencionan el día en que una mujer de limpieza le enseñó a un millonario que el verdadero capital de una empresa no está en sus cuentas bancarias, sino en los sueños y conocimientos de toda su gente. La frase «te doy toda mi plata si traduces esto» se convirtió en símbolo de cómo la arrogancia ciega a las personas ante el talento que las rodea. Pero la respuesta silenciosa de Esperanza, traduciendo no solo palabras sino prejuicios, demostró que a veces los milagros no vienen del cielo, sino de la persona que limpia el escritorio donde se toman las decisiones más importantes.
En las noches, cuando las luces de Torres Emperador se apagaban una por una y la ciudad se preparaba para descansar, Esperanza a menudo era la última en salir. Caminaba por los pasillos que había limpiado durante décadas, pero ahora con la cabeza en alto, sabiendo que había transformado no solo su propia vida, sino la de miles de personas que, como ella, habían estado esperando simplemente que alguien les diera la oportunidad de demostrar que todos, absolutamente todos, llevamos tesoros por descubrir.